Sí, se escucha muy bien, Temastiani. Buenas noches. Perfecto, se escucha. Ah, perfecto. Bien, entonces iniciamos con esta diapositiva que dice, no toca, no toca sembrar el nombre. Shikaki kwali, piltzin, motonal tochli. Oye bien, príncipe tutonal, es el conejo. Tlazoscamati, te agradezco. Tlamatini, sabio. Neltilistli, verdad. Nelly, verdad, tilistli, masewaltilistli, nelhuayotl, raíz profundo, nehua, nitochtli. Y lo que preguntaba en la clase pasada, que quiere decir no toca, esto se compone de de dos partes. La primera es no, que se refiere a mí, y toca siembre, que siembra. Entonces, así se lee literalmente mi nombre. Entonces, no toca, si lo traducimos de manera literal, es la siembra de mi nombre. Yehuao Kistosniki, no toca mi nombre. Bien, pues iniciamos con la clase número 2 que es Tlastol. Tocayome, pronombres personales. En caso de los pronombres personales, tenemos lo que es en singular y plural. Nehua se refiere yo. Tehua, tú. Yehua, él o ella. Tehuame, nosotros. Y Yehuame, ellos o ellas. O ellas. Amejuame, ustedes. Y de manera gráfica. Aquí tenemos Tlastoltocayome. En singular, en primera persona, tenemos yo. Aquí si se fijan en el dibujito, se está señalando la persona. Yo es Nehua en náhuatl. En segunda persona es Tehua, tú. Y en tercera persona es Yehuame, no, Yehua, él o ella. En tercera persona, Yehua, él o ella. Y tenemos en plural, que es en primera, es nosotros, nosotras, tejuame, ustedes, yejuame en segunda. Y en tercera, ellos o ellas, amejuame. ¿Sale? Entonces estos son los pronombres personales en náhuatl. ¿Por ahí alguna duda? Me lo hacen saber. A ver, no sé si se escucha bien porque mi internet está inestable y si no, igual me lo hacen saber para volver a repetir. Sí, se escucha bien, Temastián. Adelante. Entonces sí quedó entendido lo que es Tlastoltocayome, pronombres personales. Miren, esta diapositiva es un poco interactivo. Si ustedes, bueno, estas se las voy a enviar. Ustedes le ponen el cursor en donde dicen juego y le ponen
le ponen reproducir lo que está escrito. Este es de manera interactiva, ¿sabe? Y para escribir algunas oraciones, por ejemplo, yo, yo me llamo Yaot. Nehua no toca Yaot. Yo leo el libro Nehua ni Amapua Amochli. Nehua ni Amapua Amochli. Esto ya lo estoy haciendo en forma de oraciones, utilizando los tocayo, tlastol tocayome, tlastol tocayome. Ahorita vamos a hacer una pausa aquí y les voy a presentar unos verbos para que ustedes se vayan familiarizando. Aquí tenemos algunos verbos en náhuatl que, que dice así. Cochi, cochi es dormir. Cochi. Huetzca es reír. Tlacuica, cantar. Cuica, llevar. Nistotia, bailar. Nesnemi, caminar. Choca, llorar. Tlahuiloa, escribir. Tlachpana, barrer. Tlacua, comer. Tlastoa, hablar. Pilla, tener. Coa, comprar. Neki, querer. Namaca, vender. Toca, sembrar. Chihuahua, hacer. Buscar. Poner. Nemilia, pensar. Tlalía, tlalía, poner. Ahora que se repitió, lo vamos a suprimir. Y hasta ahí. No sé si alguien quiera practicar. Adelante. Le damos un ¿No espacio. se pasó uno de la primera hoja, maestro? ¿El último? Poa, Ajá, poa, cantar. poa, contar. Ah, es contar. Ya, Ajá, sí. contar. Sí, si quiere yo lo repaso, maestro, de una vez. Sí, ajá. Mm, Bien. Cochi, dormir. Huetzca, reír. La huica, cantar. Cuica, llevar. Nictoctía, bailar. N- Nehnemi, caminar. Choca, llorar. Tlahuiloa, escribir. Tlaxpana, barrer. Tlacua, comer. Tlactoa, hablar. Pía, tener. Coa, comprar. Neki, querer. ¿Le puede subir, maestro? Ajá, neki. Neki, querer. Namaca, namaca, vender. Toca, sembrar. Chigua, hacer. Pogua, contar. Temogua, buscar. Lalilla, poner. Nemilia, pensar. Lazo Camati, Es correcto. Tlaxtlahui. Lastawi, ¿Alguien Lastawi. que quiera? Yo, Tomasín. Ajá. Coche, dormir. Huerta, reír.
Tlacuica, cantar. Cuica, llevar. Ni, ay, Ni litotilla, totía. litotía, bailar. Neneni, caminar. Choca, llorar. Tlaqui, u- tlaqui- Tlaquiloua, escribir. Tlaxcuiloa. Tlaquiloua, escribir. Ajá. Tlacana, barrer. Tlacua, comer. Tlatoua, hablar. Tilla, tener. Coa, comprar. Nequi, querer. Namaca, vender. Toca, sembrar. Sigua, hacer. Coa, cantar. Temoa, buscar. Tlalía, poner. Nenilía, pensar. Ya se camate. Tlahue. ¿Alguien más? Temastiani, ¿puedo hacerlo? Y le pido si de favor si corrige mi pronunciación. Sí, 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 adelante. Coshi, Huetzca, Tlahuica, Huica, Nictotilla, Nehnemi, Xoca, Tlahuiloa, Tlaxpana, Tlacua, Tlatoua, Pilla, Cogua, Nequi, Namaca, Toca, Chiwa, Powa, Temoa, Tlalilla, Nemilia. ¿Qué más, Yompa? Sí, está bien. ¿Alguien Tlazocamati. más? Tlaxtlahue. Tema, Temastiani. Cochi, Huesca, Tlacuica, Cuica, Nictotia, Necnemi, Choca, Tlacuiloa, Tlaxpana, Tlacua, Tlactoa, Pia, Cowa, Nequi, Namaca, Toca, Chiwa, Powa, Temoa, Tlalía, Nemilia. Tlazocamati. Tlaxtlahue, sí. ¿Alguien más? Nikneki Temastiani. ¿Qué más? Cochi, Huetzca, déjame ver que ya me apareció algo. Tlacuica, Cuica, Nictotía, Nehnemi, Choca, Tlahuiloa, Tlaxpana, Tlacua, Tlactoua, Pilla, Cowa, Nequi, Namaca, Toca, Chiwa, Toca. Toca, Chiwa, Powa, Temoa, Tlalía, Nemilia. Tlazocamati, Temastiani. Tlaxtlahue. ¿Puedo, Temastiani? Sí, adelante. Cochi, dormir. Huetzca, reír. Huica, cantar. No. Sí, Tlahuica, cantar. Huica, llevar. Tlacuica. Ajá. Nictotilla, bailar. Nehnemi, caminar. Choca, llorar. Tlahuilowa, escribir. Tlaxpana, barrer. Tlahua, Ya está comer. mi bien. Tlacua. Tlahua, comer.
Tlactowa, hablar. Pilla, tener. Cowa, comprar. Neki, querer. Namaca, vender. Toca, sembrar. Chiwa, hacer. Powa, contar. Temowa, buscar. Palilla, poner. Nemilia, pensar. La socamati. Tlaxtlahui. ¿Alguien más? Yo, maestro, Ajá, adelante. disculpe, acabo de entrar. Sí. Coche, dormir. Huesca, reír. Tlacuica, cantar. Cuica, llevar. Nistotía, bailar. Nenemi, caminar. Choca, llorar. Lowa, escribir. Tiachpana, barrer. Tlachpana. Tlachpana, barrer. Tlacua, comer. Tlastoa, hablar. Pía, tener. Pía, tener. Coa, comprar. Neki, querer. Namaca, vender. Taca, sembrar. Chiwa, hacer. Toca. Toca, sembrar. Chiwa, hacer. Powa, cantar. Temoa, buscar. Plastilla, poner. Nemilia, pensar. Nemilia. Nemilia, pensar. Nemilia. Ujú. Nemilia, pensar. Nemilia, exacto. Tlaxtlahui. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? Buenas noches, Temastiani. Buenas noches. Oh, Tlapoyahualti. Cochi, dormir. Huetzca, reír. Tlahuica, cantar. Kiwa, Huica. Wicca, Cui. Wicca, Cui. Wicca, Qui, Huica. Wicca, llevar. Ni totilla, bailar. Nemi, nenemi, caminar. Nemi. Toca, Ujú. llorar. Tlahuiloa, escribir. Tlaxpana, barrer. Tlagua, comer. Tlacua. Tlacua. Tlacua, comer. Tlactoa, hablar. Pilla, tener. Coa, comprar. Neki, querer. Nanaka, vender. Toca, sembrar. Namaca. Namaca, vender. Toca, sembrar. Chiwa, hacer. Powa, contar. Tazocamati. Tlaxtlahui. ¿Alguien más? Emma Temastiani, Quema. Koshi, dormir. Huetzca, reír. Tlacuica, cantar. Cuica, llevar. Nixtotía, bailar. Nehnemi, caminar. Xoca, llorar. Tlaxcuiloa, escribir. Tlaxpana, barrer. Tlacua, comer. Tlaxtoa, hablar. Pía, tener. Coa, comprar. Neki, querer. Namaca, vender. Toca, sembrar. Shiwa, hacer. Powa, contar. Temoa, buscar. Tlalia, poner. Nemilia, pensar. Tlaxtlahui Temastiani.
Tlazohcamati. ¿Alguien más? A ver, yo, Tomastiani. A ver, Lo vemos ahí. Cochi, dormir. coche. Huesca, cochi, ok. Huesca, reír. Tlacuica, cantar. Cuica, llevar. Nictotilla, bailar. Necnemi, cantar. Choca, llorar. Caminar. Oh, caminar. Necnemi, caminar. Choca, llorar. Tlacuiloa, escribir. Tachpana, barrer. Tlacua, comer. Tlactoa, hablar. Pilla, tener. Cowa, comprar. Neki, querer. Namaca, vender. Toca, sembrar. Chiwa, hacer. Powa, contar. Temowa, buscar. Platilla, poner. Nemilia, Tlalía. pensar. Tlalía, poner. Tlalía. Ok. Y Nemilia, pensar. Muy bien. Tlaxtlahui. Tlazohcamati. ¿Alguien más? Bien, entonces estos son los verbos con el cual vamos a estar trabajando. Hay que repasarlos en sus ratos libres y a continuación vamos a complementar para que ustedes ya empiecen a escribir oraciones. Bien. Entonces, ¿sí? ¿Alguien levantó la mano? Emma Temastiani, como sugerencia, Temastiani, a mí me gustaría hacer como en la primaria, que los conjugamos en presente, en pasado y en futuro. Primeramente podríamos, conjugar el 1, el 2 y el 3 por decir algo, en presente, porque, bueno, yo siento que así no los vamos a aprender, como en la primaria, hasta repase y repase y escribe y escribe. Bueno, es una sugerencia que posiblemente es, si los Sí, hermanitos quieren, si usted quiere, y si no, pues a mí me gustaría hacerlo. La Socamati Temastiani. de hecho es bastante. Ajá. Ahorita, es algo previo, ya vamos así de manera jerárquico y vamos a llegar a lo que usted dice. Ah, la Tawi Temastiani. ¿Sale? ¿Qué más? Yehua Eloella, te, Tejuame, nosotros, Yehuame, ellos o ellas, Amejuame, ustedes. ¿Alguien quiere hacer un repaso aquí? ¿O avanzamos? Temastiani, yo tengo una duda. Ajá. Por ejemplo, ahí en Tehua, Sigue que es tú, adelante. ahí en Tehua, que es tú, cuando es Guantehuatzin, que significa usted, ¿cómo es ahí la onda? Tejua, Sí, este. sí, o sea, es Tehua, es tú, y por ejemplo, el otro día en una pregunta decía Guantehuatzin, que significa Ah, y es usted. que, es que ahí ya
le pusimos el sin. El sin se refiere a este diminutivo o nos referimos a algo verbal. El explicar. No se escuchó nada, Temastian, ni se cortó. El sin. Les decía que el sin se refiere al diminutivo o algo reverencial, el sin. Por ejemplo, cuando digo Tehuatzin, es honorable. Me refiero a usted, tú, honorable. Tehuatzin, Nocnintzin, por ejemplo, honorable hermanito. Ok, entendido, Temastiani, Tlaxtlahui. ¿Sí se escuchó? Ujú. Sí, ¿Qué más? Vamos a ver los prefijos para verbos regulares. Vamos a trabajar con verbos regulares y verbos irregulares, que esto, al igual que el español, nos dice que, bueno, se clasifican morfológicamente a partir del verbo. Las regulares, al ser conjugados, no varían en la raíz y en la morfema flexivo pospuesto a a la raíz, especialmente la de un No se entiende. verbo. En caso de los verbos esto es en español, pero en náhuatl, para el náhuatl, las formas plurales se agrega la me o al final del verbo para ambos casos. Para los pronombres yehua, amejuame, an y yehuame en los verbos regulares no tienen prefijos. En verbos irregulares, los pronombres yehua, amejuame, an y yehuame sí tienen prefijo. Y aquí tenemos las raíces. Por ejemplo, el nehua se le agrega ni. El tehua se le agrega ti. Y yehua no tiene. Escribe tal cual como es ti más el verbo y dependiendo me o simplemente la H. Es para pluralizar. En caso de lo de amejuame, se le pone an antes del verbo, después del verbo me, o en su caso H. Para yehuame, nada más se le pone para los verbos irregulares, los prefijos de nehua es nik, tehua es tik, yehua es ki, aquí sí lleva, en caso de yehua, para los verbos irregulares, tehuame, ti, más el verbo, y dependiendo me o h, para pluralizar, an, el verbo, me o h, y en caso de yehuame, se le pone el verbo ki, me o h, dependiendo. ¿Sale? Hasta aquí alguna duda. Igual aquí les voy a presentar algunos ejemplos. No se escuchó y lo vuelvo a repetir. ¿Sale? Entonces, adelante, ¿alguna pregunta? O antes de que pregunten, les ejemplifico para el prefijo de los verbos regulares. Por ejemplo, nehua, vamos a
vamos a conjugar el verbo tlaxcuiloa. Por ejemplo, para decir nehua ni tlaxcuiloa, ya estoy utilizando el prefijo ni, seguido del verbo. ¿Sí? Ni es el prefijo y tlaxcuiloa es el verbo. Esto es un verbo regular y se traduce como yo escribo. Nehua ni tlaxcuiloa. Yo escribo. El siguiente, tehua ti, estoy utilizando el prefijo ti. Aquí está, de tehua ti, tehua ti, tlaxcuiloa. Y en caso de yehua no tiene prefijo. Y aquí lo podemos corroborar. Yehua tlaxcuiloa, así como está escrito el verbo tlaxcuiloa. Yehua tlaxcuiloa. Él o ella escribe. Si se dan cuenta, aquí se le puso en rojo y por ejemplo aquí le puse el diagonal para que ustedes vayan identificando. Pero cuando ya escriban, ya no le van a poner el diagonal, porque la palabra es todo junto. ¿Sale? Entonces seguimos. En caso de tehuame, es ti más el verbo y me o h. Y aquí lo podemos corroborar. Tehuame ti tlaxcuiloa. Tlaxcuiloa. Se le puso la H. El prefijo, el verbo y la H para pluralizar. Tehuame y Tlaxcuiloa. Nosotros escribimos. Ahí está. ¿Le voy dejando los diagonales o le voy quitando? No sé si lo entienden. Está bien con las diagonales. ¿Sí? Adelante. Maestro, pero yo pienso El que con la otro, diagonal. amejuame. Maestro, ¿Sí? maestro, disculpe, pero yo pienso que con la diagonal nos puede confundir. Ya nos dio la idea del significado ahorita, que después lo tenemos que unir. Pero, sí, aquí están, mire. Ajá. Pero ahí, como diga la mayoría de los compañeros. Pues igual, este archivo se los comparto y ya ustedes le quitan. No hay ningún problema. Igual para que ustedes lo vuelvan a repetir. ¿Qué más, Jenny? Ajá. Maestro, ¿Sí? yo tengo una duda. Por ejemplo, en Yehua, la Quiloa, esa no lleva para la tercera persona. Tlaxcuiloa. Sí. El prefijo no lleva. No. Yehua Tlaxcuiloa. Ajá. Bueno, gracias. No lleva el prefijo. En caso nada más de los verbos regulares. Porque en caso de los verbos irregulares sí lleva y es el ki más el verbo. Pero ahorita enseguida les explico. Bien, porque por ejemplo acá lleva el i, Yehua y Tlaquiloa diría. Pero bueno, está bien, Aquí gracias. no lleva. Ajá. Ajá. Gracias, Sí, maestro. porque si le ponemos ki, va a decir Yehua ki Tlaquiloa y no. Bueno, aquí está explicado por caso.
yehuame, an, yehuame. En verbos irregulares, an y yehuame sí tienen prefijos, todos. En caso de los verbos irregulares. ¿Sale? Seguimos. Ya el último, no, faltan el amejuame, an, tlaxcuiloa. Tlaxcuiloa. Ustedes escriben yehuame, tlaxcuiloa. Tlaxcuiloa. Ellos o ellas escriben. Aquí igual en caso de yehuame no lleva el prefijo. En caso de yehuame. Yehuame, yehuame, tlaxcuiloa. Nada más el plural, la H, que nos indica que está pluralizando, que son muchos, varios. ¿Vale? Esto es en caso de los verbos regulares. Estamos utilizando el verbo tlaxcuiloa, escribir. Nos pasamos a los verbos irregulares. ¿O hay alguna duda sobre los verbos regulares? Temastiane, yo tengo una pregunta. Nada Sí, más como adelante. para aclararme pues a mí mismo. Nehua significa yo, pero ¿cómo le llamó usted? El prefijo ni, ese es como Ni. una sílaba que se tiene que poner antes del verbo para poder describir como la acción del verbo. Exactamente. Muy bien. Entonces ahí está Igual. yo, tú, él, y en Ajá. él, ahí no lleva prefijo ni nada, porque, ¿por qué? ¿Por qué no lleva ahí prefijo? Pues, yegua, Porque si le tlaxcowa. ponemos el prefijo, el verbo cambia el verbo. Ya sería que Por ejemplo, titlahuilowa. Tlaxcuiloa, normativamente, pues no, No va, ok. no va, pues no tiene. Ajá. Mm, entonces Tlaxcuiloa. nada más se pone el puro verbo solo, Ajá. pues, Esto sin es en caso de los verbos regulares, verbos nada más. regulares. Híjole, Ajá. profe, yo, Temastiani, ya ni me acuerdo cuáles son los regulares y irregulares, híjole, Sí, pasado mucho tiempo ya, pero ahí ajá. los chequeo luego más adelante. Muchas gracias, Sí, Temastiani, ya quedó sí. claro. ¿Qué más? Ujú. Tlazocámate. Entonces nos pasamos a los verbos irregulares. En caso de estos, dicen no se emplean los artículos en náhuatl. Los artículos son los definidos e indefinidos. En caso de masculino, en singular es el y los, en caso de definidos. En caso de los indefinidos es un, unos. En caso de masculinos, femenino, en singular, definidos la o las. En caso de definidos femenino, una o unas. Pero en náhuatl no se emplean, no se usan. Vaya. Y para esto le pusimos el verbo namaka. Namaka. ¿Alguien se acuerda qué quiere decir namaka? Vender, Es Vender. correcto, vender. Sí. Entonces aquí nehua ya le ponemos el prefijo nik. Nehua, nik, namaka, yelot. Yo vendo elote. Tehua, tik, namaka, yelot. Tú vendes elote. Yehua, yehua, kinamaka, yelot. Él o ella vende elote. Tehuame, tik, namaka, tik. Aquí le pusimos el prefijo tik en yehuame. Aquí sí lleva, ojo.
Fíjense, aquí sí lleva tic y el pluralizador que es la H. Este es un pluralizador que se refiere a muchos. Tejuame, tic, namaca, yelotl. Nosotros vendemos elote. Anmejuame, anqui. Anqui es el prefijo. Anquinamaca, la H es para pluralizar. Yelotl. Amejuame, anquinamaca, yelotl. Ustedes venden elote. Yejuame, quinamaca, yelotl. Yejuame, quinamaca, yelotl. Ellos o ellas venden elote. Si se dan cuenta, aquí en todos lleva los prefijos. El primero es nick, tic, ki, tic, anki y ki. En los tres últimos son plurales. Si se fijan que tiene la H al último del verbo, ¿sale? Como lo indica la regla de prefijo para los verbos irregulares, ¿sale? ¿Hay alguna duda aquí? Vamos, Sí, Sebastián. ¿qué mate más tiene? Solo que, por ejemplo, en, en la H para pluralizar, pudiéramos eh, hacer la al final para que se denote, por ejemplo, tic namaka, anki namaka, kinamaka, no sé si pueda ser así, Sí, ¿sí? así es. Porque Sí, si le quitamos la H va a decir ticnamaca, ajá, ticnamaca. Y no, pues ya lo estamos haciendo de manera singular. Pero en cambio, si le ponemos la H es ticnamaca. Luego se oye ah, sí, ticnamaca, ¿qué más? anquinamaca, quinamaca. ¿Sí? ¿Qué mate más tiene? Tlaxahui. Tlazocamati. ¿Alguien más? ¿Qué mate más tiene? Es, perdón si entendí, la H suena como una J. ¿Sí? Ah, ok. Ok. Entonces, Ujú. Entonces, estos son los prefijos para los verbos irregulares. ¿Sale? Entonces, sí quedó entendido esta parte. ¿Qué ¿Qué más? más? ¿Qué mate ¿Qué más? más? Ah, correcto. Entonces, ¿sí? Ujú. Bueno, aquí ya bueno, aquí ya se acaba la diapositiva. Tlazocamati, le agradezco. Tlaxtlahui, gracias. Tlanextili, buen día. Teotlaquili, buenas tardes. Panolti, hola. Amitla, de nada. Kentinemi, ¿cómo estás? Temachtiani, Amachtiquet, maestro. ¿Sale? Pero fíjense que aquí de esta parte nos va a remitir a un trabajo que ustedes van a realizar. Aquí empiezan ya los trabajos que ustedes van a ir haciendo y guardando en a lo mejor en su carpeta de evidencias. No sé cómo lo vayan a trabajar porque pues esto es por módulo. ¿Sale? Entonces, hace un rato les presentamos lo que son los verbos y a partir de lo que ya conocemos sobre verbos regulares y verbos irregulares, ya están aquí los verbos, son los que les presenté hace un rato y ustedes los leyeron. Estos mismos van a identificarlos y los van a separar en este cuadro por verbos regulares y verbos irregulares. ¿Sale? Aquí están los verbos. Aquí está, tengo un ejemplo.
En verbos irregulares, el verbo regular es cochi, que se refiere a dormir. En verbos irregulares Ajá. es talía, Ajá. poner. Por ahí, si pueden apagar su micrófono, de favor, para que se puedan entender los trabajos. Del bote, por eso lo agarré. Y allá abajo te dejé un desmadre. Allá. Les comentaba que para este trabajo ustedes van a realizar este cuadro donde ustedes van a poner los verbos regulares e irregulares donde corresponda. Como ejemplo, cochi, dormir, es un verbo regular. Un verbo irregular, tlalía, poner. Ya ustedes van a ir identificando y los ponen de acuerdo a donde corresponde. ¿Sale? Este es el primer trabajo que ustedes van a realizar. ¿Hay alguna duda en relación a este primer trabajo? Sí, Temastiani, ¿hay alguna regla para reconocer los verbos regulares de los irregulares? Para hacer la clasificación. Ustedes van a conjugar. Bueno, para esto igual les va a apoyar este otro cuadro. No se preocupen por si no le entendieron muy bien. Les voy a presentar el siguiente cuadro. A ver, déjenme buscarlo. Este va a ser el segundo trabajo que ustedes van a realizar. Por ejemplo, aquí tengo un cuadro de doble entrada. Es el segundo ejercicio y actividad a la vez que ustedes van a realizar. Se los presento. Actividad. Verbos regulares e irregulares. Aquí vamos a utilizar el verbo tlacuica, que se refiere a cantar. Aquí tenemos los prefijos, que es ni, ti, me, OH, an, me, OH, me, OH. Ustedes van a poner aquí los ejercicios. Por ejemplo, nejua, ni tlacuica. Tejua, titlacuica, tú cantas. Yehua, tlacuica. Yehuame, titlacuica. Tejuame, titlacuica. Nosotros cantamos. Anmejuame, antlacuica. Ustedes cantan. Yehuame, tlacuica. Ellos o ellas cantan. Ya ustedes van a ir ejercitando y ustedes mismos se van a dar cuenta si es regular o irregular. En el otro caso, ¿sí? Temashani, yéndonos a la clase de español de la primaria, los verbos regulares son los que terminan en ar, ir. Correcto. Y los verbos irregulares, como la palabra tener, al conjugarlo modifican su raíz en algunas de las formas verbales, como tú tienes y él tiene. Son los que modifican su raíz. ¿Qué más? Así es. ¿Qué más? El otro ejemplo, en caso de los irregulares, en caso de español, por ejemplo, morir. Ve que cambia. Andar es el otro verbo. Ser. A ver, tiene una pregunta. Entonces, correr es verbo regular y irregular sería corre, porque le quitas el E y la R. No. ¿No? ¿O cómo era? No. Bueno, en caso del náhuatl casi no se aplica mucho esa regla, solamente en algunos casos. Miren, bueno, no sé si Okay. se los presento. Temashani. Ajá.
Perdón, en el caso de el prefijo K y el ki están haciendo referencia a un objeto, ¿cierto? Entonces estarían lo que son los verbos transitivos e intransitivos. Hay verbos que son cochi es mío nada más, o sea, yo no lo duermo, sino yo duermo. Y en el caso de poner, por ejemplo, yo lo pongo. Ahí sí, yo pongo, pero, o sea, tratando de interpretarlo del náhuatl. Por eso es que lleva la K o el ki, dependiendo. Bueno, esto lo aprendí con el maestro José Guadalupe, también de allá de ustedes. Ya, sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, es correcto. ¿Verdad? Entonces sería prefijo el de sujeto, que es el de nejuani, el ni, Ujú. ti, y la K o el ki son prefijos de objeto cuando es algo que el verbo pasa a algo, a alguna cosa o a alguna persona, ¿cierto? Sí, es correcto. No sé si les sirva a los hermanitos esta Sí, de hecho, ajá, reflexión. Sí, es hermanita, gracias. Emma, muchas gracias. una referencia. Amitla. Sí, Temashtiani, ¿nos podría ahora sí que pasar lo que acaba de decir la maestra Norma? Sí, sí, bueno, lo voy a escribir y se los paso. ¿Qué más? La sogamati. Y bueno, miren, aquí en el primer módulo de los primeros compañeros que se inscribieron, más o menos aquí les presentaba los verbos, ahí sí ya les apoyé con los verbos irregulares, pero igual acá algunos de los verbos irregulares, no sé si se ve en pantalla el cuadro. ¿Qué más? Apóyenme. Sí, se ve, maestro. ¿Qué más? Quema. En caso de los verbos irregulares. A ver, a ver. Ujú. El caso de los verbos regulares, tlacuica, cantar, choca, llorar, tlacuiloa, escribir, tlachpana, barrer, tlacua, comer, huetzca, reír, nehnemi, caminar, tlactoa, hablar, tzicuini, saltar. Y en caso de los verbos regulares, espía, por ejemplo, nicpía, coa, nicoa, neki, nicneki, namaka, nicnamaka, toca, nictoca, chiwa, nicchiwa, powa, nicpowa, temoa, nictemoa, tlalia, nictlalia. En caso de coa, la vez pasada hacían referencia que es un verbo regular. Entonces, sí, tienen razón y esto se pasa a los verbos regulares. En caso de coa, se refiere a comprar. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? Sí, Maestro, Temashtiani. Paqui es irregular porque veo que luego escriben ni paqui. Nipaki. Sí, sí, es regular. Nipaki. Aquí, Piacua, Paqui. Ajá. Sí, y bueno, ustedes igual pueden escribir otros verbos que ustedes conozcan y lo pueden clasificar ahí, es libre. Ajá. maestro, ¿nos va a dejar eso ahí también? Sí, esto bueno, se los voy a compartir. No, sí, si quieran este cuadro, pues Sí, ya maestro. les estaría proporcionando ya el conocimiento. Ujú. Pero bueno, si como gusten, si quieren, se los comparto. Sí, nos los Ya nada más, comparte, por favor, maestro. Nos los comparte. en caso, en caso de coa, este es un verbo regular, se pasa a regular. Por ejemplo, ni coa, no es irregular, ¿sale? Con con esa aclaración. Coa es irregular, ok. Ajá. Coa es regular. Ok.
Entonces, le digo que igual en este cuadro, el segundo trabajo que ustedes van a realizar, igual ahí pueden ir, la tablita les puede servir para ir conjugando. Por ejemplo, igual ahorita podemos hacer de un verbo, díganme qué verbo quieren que trabajemos y ya se queda y se los comparto. ¿Qué más? Ujú. Dígame un verbo. Huiloa. ¿Cómo? Tlahuiloa. Tlaxcuiloa. Nehua. Tlaxcuiloa es un verbo regular. Nehua. Nehua. Ni. Tlaxcuiloa. O puede ser ni Tlaxcuiloa. Nehua ni Tlaxcuiloa. Yo escribo Tehua. Ti. Tlaxcuiloa. Tlaxcuiloa. Tú escribes Yehua. Yehua. Tlacuica. Yehua Tlaxcuiloa. Tlaxcuiloa. Él o ella escribe Tehuame. Tehuame. Ti. Tla. Huiloa. Nosotros escribimos Amejuame. An. Tlaxcuiloa. Ustedes escriben Yehuame. La. Cuiloa. Tlaxcuiloa. Ellos escriben. Y de esta manera van a ir realizando sus ejercicios. Aquí le puse más ejercicios, pero igual estos se los voy a compartir en Word. Nomás le ponen un espacio y le ponen los verbos que ustedes quieran. ¿Vale? No sé si quedó entendido o alguna duda. Háganmelo saber. Sebastián, una duda aquí por el tleguame, ya para referirse a nosotros, ahí tiene los prefijos ti o meg o
o la H, ¿verdad? Es uno de esos dos es me o la H. Puedes poner cualquiera de los dos. Ujú. Ok, Sí, así es correcto. Pero gracias. ahorita vamos a estar trabajando con la H. Más adelante vamos a ver el me, Muy ¿sale? bien. Got it. Thank you. Sí. El otro es de un verbo irregular. Dígame un verbo irregular de los que les presenté hace un rato. Toca, Toca. Nejua, sembrar, sembrar. Nejua, nick, toca. Nejua, nick, toca. Yo siembro. Tejua, tejua, tic, toca. Tejua, tic, toca. Tú siembras. Yehua, yehua, quitoca, quito, quitoca. Él o ella siembra. Tejuame, 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 ti, toca. Realizar, ti más el pluralizador H, toca. Tejuame, ti toca. Nosotros sembramos. An, amejuame, an, amejuame, an, mejuame. Anmejuame. Aquí si se dan cuenta, anmejuame. Ya estamos utilizando la me para pluralizar. Anmejuame. 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 Perdón, aquí le puse anmejuame. Anquitoca. Guame. Y to. Quitoca. Y así queda este ejercicio. Nejua, nictoca, yo siembro. Tejua, tictoca, tú siembras. Yehua, toca, él o ella siembra. Tejuame, titoca, tic, titoca. Nosotros sembramos.
amejuame, anquitoca, yejuame, quitoca, y de esta manera se queda. ¿Alguna duda? ¿Qué mate, Mastiani? En el caso de yehua, ¿cómo podríamos saber si es masculino o femenino? Porque dice yehua quitoca, él o ella siembra. ¿Cómo podríamos, Pues en un texto, dependiendo, cómo podríamos saber? dependiendo del diálogo o Del con quién contexto estemos. sería. Ajá, depende del contexto con quién estemos hablando. Ya nos vamos a hacer referencia, pues si es una señora que anda sembrando, pues ya nos damos cuenta de que es una señora o un señor el que Ujú. está, dependiendo del contexto. Sí, quémate, Mastiani. Las tlawi. Ujú. En caso de, en caso de Amcuamé, si se dieron cuenta, le pusimos el ki, anki, anquichigua, anquitoca. En algunos verbos lleva el ki para hacer la referencia. Es un complemento del verbo. En algunos verbos, nada más, no en todos aplica. Pero ya más adelante lo vamos a ir trabajando y ustedes van a ir identificando. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Si van a poder realizar estos ejercicios? Quema. Quema. Lleven toda la información. Si algo no lo entienden, pues van a los ejercicios y ya pues lo hacen. Cualquier duda, como les vuelvo a repetir, pues está el WhatsApp del grupo, lo pueden escribir, no hay ningún problema. En un rato que Maestro, tenga, yo les contesto, ¿sí? maestro, y si para decir nada más, ellos siembran, Ellos siembran. Yehuamé. Ellos o ellas. pero digamos si hay una hembra y un varón, Yehuamé, Quitoca. una hembra y un varón, para decir ellos. No, Ah, no es, aquí no se distingue. No. yegua, Al menos que ya nos está. Al menos que hagamos. Ajá, porque son varios. Son muchos. Es oh, plural. Ahora, si nos referimos a una sola persona, por ejemplo, Siwat, Quitoca, Tlayoli, ahí sí ya le estoy poniendo un Siwat, Quitoca, Tlayoli, pero nada más en caso de los en primera persona. Pues sí. Siwat, porque nos estamos refiriendo a una sola. Siwat, Quitoca, Tlayoli o Tlacatl,
Tlacatl, Quitoca, Tlayoli. Ya le estamos poniendo género, hombre o mujer. Pero ya ponemos la referencia de Tlacatl o Cihuatl. No sé si me haya explicado, usted entendido. ¿Qué llama, maestro? Ujú. Bien, entonces no sé, les digo si alguien quiera repasar estos ejercicios que realizamos, adelante. En caso de los verbos Temastiani. regulares e irregulares. Tema. Sería ahí Nejua, con el ni, que diría Nejua Nitlacuica, yo canto, Nejua Nitlacuiloa, yo escribo. Nejua, con el Tejua, ti, Tejua Titlacuica, tú cantas, Tejua Titlacuiloa, tú escribes. El Yehua, Yehua Tlacuica, él o ella canta. Yehua Tlacuiloa, él o ella escribe. Maestro, tengo una duda ahí en Tlacuiloa, ¿no lleva la W? Tlacuiloa. Al final, No, entre la O y la A, porque la O y la A. sí, porque parece que en los verbos que nos estaba poniendo, no estoy muy seguro, parece que llevaba Sí, la, Tlacuiloa, sí, o puede la ir W. así, o puede ir de una manera o de la otra también. Bueno, aquí implica mucho lo que es el patrón silábico, pero bueno, no nos vamos a meter en lo que es el patrón silábico. Podemos Ajá. escribir de esta manera, ajá, o de esta manera. Igual se le da. Bueno, aquí nosotros así lo escribimos, así con pero he visto muchos escritos que nada más tiene así. O Y A. lo va. Ajá. Y bueno, aquí en la región sí es Tlaxcuilowa. Tlaxcuilowa. Ajá. Sí se oye, ¿no? Y cuando Sí, decimos Tlaxcuiloa, Tlaxcuiloa. Y sí, Tlaxcuilowa. Tlaxcuiloa. Ujú. Gema. Ese sería. Pero le digo que depende del patrón silábico. Pero igual, pues Ah, aquí, yo que eso no nos vamos a meter tanto en el patrón silábico. Y Gema. escribimos, no sé si, cómo ustedes lo entiendan, porque algunos pues ya han indagado en el internet, en diferentes bibliografías, y ahí, aparece pues la escritura de esta manera. Pero bueno, le digo que eso se entiende, no es problema eso. Sí, O Gema. hay, Que podría ajá, ser también las variantes donde entran, donde juegan las variantes también. es correcto. Ujú. Sí, miren, Ujú. bueno, no sé Bueno, si, entonces continúa. sí, continúa. Ajá. Entonces me quedé en Yehua, Yehua Tlaquiloa, él o ella escribe, Tehuame Titlaquiloa, nosotros cantamos, Tehuame Titlaquiloa, nosotros escribimos. Amejuame anti an tlaquiloca, ustedes cantan, sí. An antlacuica, es antlicuica. Antlacuica, ustedes cantan. Amejuame antlacuiloa, ustedes escriben. Yehuame tlacuica, ellos o ellas cantan.
Yehuame, Tlacuilowa, ellos o ellas escriben. Sí. El de los verbos irregulares. Irregulares. Enejua, Nick, Nejua, Nichiwa, Tequitl. Yo hago un trabajo. Nejua, Nictoca, yo siembro. Tejua, Tichiwa, Tequitl. Tú haces un trabajo. Tejua, Tictoca, tú siembras. Yehua, Yehua con ki. Yehua, Kichiwa, Tequitl. Él o ella hace un trabajo. Yehua, Quitoca, él o ella siembra. Tejuame, ti más mej o h. Tejuame, ti chiwa, tequitl. Nosotros hacemos un trabajo. Tejuame, titoca, nosotros sembramos. Amejuame, an más ki más me o h. Amejuame, an kichiwa, tequitl. Ustedes hacen un trabajo. Amejuame, an quitoca. Ahí no le pusimos el. No le puse a Mejuame. Pusimos. Ustedes siembran. Siembran. Ujú. Sí. Y Yehuame, ki más me o h. Yehuame, kichiwa, tequitl. Ellos o ellas hacen un trabajo. Yehuame, quitoca. Ellos o ellas siembran. ¿Qué Martiani? La vez pasada en el grupo comentaban de algunas fuentes bibliográficas donde pudieran ahondar más acerca de la gramática de la lengua náhuatl. Miren, para esto les presento este libro, no sé si alcanzan a ver. Es Ocnemi Totlachtol. No sé si lo alcanzan a ver ahí en el Ocnemi Totlachtol. Esto es una obra también financiado por INALI, porque aquí trae su logotipo. Es del doctor Jonathan D. Amit, es el editor, y esto es el náhuatl del municipio de Tepecuacuilco de Trujano, municipio de Eduardo Neri y el municipio de Huitzuco de los Figueroa. Y aquí podemos encontrar algunas referencias en relación al estudio de la gramática de la lengua náhuatl. Y igual este libro lo estaba checando en el internet, pero no, la verdad no está en PDF. Creo que este libro se adquiere a través de una compra ahí en el internet, o en PDF o en digital, en físico. Y este otro es lectura del náhuatl. Miren, no sé si igual lo alcanzan a distinguir. Lectura del náhuatl. Igual ese es de David Charles Wright, que es una versión revisada y aumentada. Igual es una obra que impulsa el INALI y la cultura de la Secretaría. Igual está muy completo el libro. Parece que lo miré en el internet. ¿Cuál Si es me el dan, autor del libro, Temastiani? Disculpe. aquí está, mira. ¿Sí se alcanza a ver? No, no alcanzo a ver, Temastiani. Oh, sí, David Charles Wright. Thank you. Gracias. Ajá. Charles, no sé si se pronuncia así, Charles Wright, Sí, Carl. así, ya, así mero. Ajá.
Igual le digo que denme chance, voy a buscarlo. Parece que lo vi en internet, lo vi entre mis archivos, pero de manera digital, para que les comparta y igual ustedes en sus ratos libres lo analicen. Igual está muy completo y igual pueden ir sacando información de estos libros. Estos son los que he estado, con los que he estado trabajando. Igual he sacado algunas actividades de ahí donde pues les hemos puesto en práctica aquí en las clases. Y igual tengo otra bibliografía, creo que es de un maestro del estado de Morelos. Igual si gustan, pues se los comparto. Pero con el entendido pues de que tiene variantes dialectales y no sé si los confunda o no sé. Díganme ustedes qué piensan, se los comparto. ¿Qué más temas tiene? ¿Qué más? Posiblemente ya como veríamos en un libro o en otro, ya posiblemente ya podamos distinguir la variante o, o distinguir la regla. Las reglas, pues más que nada, las Sí, reglas gramaticales. ¿qué más? Pero ¿Qué igual más temas? le digo que no seguimos tal cual como está acá porque tiene otras variantes de otros estados. Lo que les estoy dando es lo más cercano del náhuatl que se habla aquí en la región de la montaña, aquí en el estado de Guerrero, para que pues tengan ese entendido, ¿no? De que, por ejemplo, no, pues no es igual a como nos los dijo él y pues a lo mejor puede que se confundan. O igual le Maestro, digo que sí, maestro, yo pienso que ya tenemos que tener por lógica la idea de que es la variante, ¿no? Ya tenemos que tener esa idea que es sí, claro, variante. Sí, Sí, maestro. ¿qué más? sí. Por ejemplo, el Ocnemitotlachtol, aquí las palabras vienen acentuados. Y pues ahorita no estamos trabajando, por ejemplo, nosotros aquí pues no trabajamos lo que es la acentuación de las palabras, pero este libro, perdón, el que dice Ocnemi Totlachtol, sí, si se dan cuenta donde tiene la O, arriba tiene el apóstrofe, Ujú. Ocnemi Totlachtol. Y pues le digo, este libro no lo encuentro en digital, pero le voy sacando copias y se los voy compartiendo para que pues no lo busquen porque sí le digo que no hay, o a menos de que lo quieran comprar, pues, pero no sé. Como, O cuando menos las páginas más importantes, temas Tiani. sí, es correcto, sí. Sebastián, Entonces, pues miren, no sé si hay, sí, dígame. perdón, ya lo encontré ahorita ya aquí en la red, les pongo la liga en Por favor. ya es lo que puso el hermano Josh, es ese, ajá, está en lo que puso el hermano Josh en el chat, si quieren también se los pongo en el grupo. En el grupo de WhatsApp estaría perfecto. Pues si no, ahorita lo comparto pantalla para que ustedes identifiquen. Ujú. Ya tengo la liga, la descargué. Ahorita lo pongo. La Ah, Socamati, hermanita. Amitla. Quema, hermanita, por favor. Ya lo puso el hermanito Josh. Oh, sí, sí, es lo que les comentaba. Sí, es el mismo el que ya descargué. Ajá. Ajá, es esta. Ándale. Lectura del náhuatl, versión revisada y aumentada. Ujú. Sí, es esta. ¿Qué más? Ajá. Bueno, no sé si como ya no va a hacer falta, ¿no? Que lo ponga en el grupo de No, WhatsApp. ya lo puso el hermanito Josh. Ah, ya lo puso. Ah, Sí, perfecto. sí, ya lo puso. Ah, entonces ya está, sí.
Bueno, ahí me lo checan y ya pues alguna duda, pues me lo hacen saber para que yo igual lo platiquemos entre todos. Y bueno, no sé si alguien más quiera realizar una práctica o se los comparto y lo hacen en sus ratos libres. Si mejor lo compartiera, maestro. Tema. Bueno, entonces pues, miren, pues ya llegó la ¿Cómo se hora. dice? Nos vemos en 8 días, maestro. Se me olvidó. Timotasque manin chicuey. Timutasque manichicuey. Timotasquia manin chicuelli. Ajá. Timotasque amanin chicuey. Timutasque manichicuey.